¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias. Soy Lucía Pineda Ubau. Transmitimos en nuestro canal de YouTube de 100 Noticias Nicaragua y también puede revisar todo nuestro contenido en nuestra página web 100noticias.tv. Puede descargar nuestra poderosa aplicación móvil para estar bien informados y así vencer la censura. También puede visitarnos en TikTok. En TikTok estamos poniendo bastante contenido, mucho explicativo, mucho también comentario que le ayuda pues a tomar las mejores decisiones de su vida y a estar también bien informados. Bueno, el régimen Ortega Murillo, al ver que no puede controlar la mente de los estudiantes, mandó a sus brazos represores juveniles, la Juventud Sandinista, que tiene control de la UNEN, de la FES y de otros movimientos juveniles que están aglutinados por boca de ellos mismos y son financiados por boca de ellos mismos en el Ministerio de la Juventud, y que de ahí se le paga a estos activistas. Les ha dado la orden a estos rostros que ustedes ven ahí, los espías, para espiar, vigilar, según ellos, aplicar lo que dijo Ortega, la vigilancia revolucionaria en todos los espacios. Lo van a aplicar en las escuelas, en las universidades, pues ya se ha estado aplicando, pero sí Ortega en su alocución, en su intervención casi moribundo que dio en el 19 de julio, pues ordenó a sus bases, a sus espías, a sus turbas, estar vigilantes, decía él, para detener y procesar a quienes ellos consideran terroristas, conspiradores, incluso a los mismos sandinistas, porque ahora las detenciones que se están dando es entre ellos mismos. Acuérdense que el 19 de julio del año pasado, que después salieron detenidos quienes estaban celebrando allí sentados en ese 19 de julio. Detuvieron a varias personas que estaban ahí ligados a un grupo llamado La Comuna de Carlos Fonseca, porque hay descontento también en el régimen. Les enseñamos esta foto para que ustedes, pues ellos lo muestran realmente, sus rostros, pero para que quede en evidencia que estos son los espías. Aquí están estos espías, parte de los espías que ellos tienen y que amenazan a la juventud de que los estamos vigilando, pero también el pueblo los vigila, decía yo en un comentario. El pueblo le lleva todo apuntado, nombre, apellido. Esto hizo, violadores de derechos humanos, ladrones, los que se han prestado a la represión, los que se han prestado a los crímenes de lesa humanidad, los que se han prestado a labores de espionaje, los que se han prestado a las confiscaciones por los robos que han hecho, y todo eso la gente lo tiene apuntado, y a eso es el que le teme Daniel Ortega y Rosario Murillo. Saben que en las escuelas, en las universidades, no pueden controlar la mente de los jóvenes, y ellos mismos lo han dicho en entrevista. La misma vicepresidenta de UNEN, que es puesta prácticamente de dedo, Alison Loloff, dio una entrevista en el Canal 4 y decía que mantenían esa vigilancia para que no vuelva a suceder lo del año 2018. ¿Y qué pasó en el año 2018? Los estudiantes, por eso está la canción, es histórico. En la historia siempre se dice que vivan los estudiantes. ¿Por qué? Porque siempre los jóvenes han hecho muchas protestas cuando las cosas son incorrectas, pero el régimen no quiere ver ninguna protesta, no quiere garantizar que la libertad de expresión, quiere tener ahí solo el control. Como no puede controlar la mente, entonces lo hace a través de la intimidación, del acoso, del acecho a los jóvenes en su familia, pues en diferentes espacios que ellos mismos lo dicen. No hay derecho a la protesta en Nicaragua. Los estudiantes no pueden expresarse libremente. Y entonces, para que no se expresen libremente a cómo salieron
los chavalos desde las universidades en el año 2018 a protestar, ¿verdad? Por el tema del incendio en Indio Maíz, luego por el tema del incremento, o sea, que le estaban cercenando, o la reforma a la seguridad social que la hizo de forma unilateral Ortega y que afectaba las pensiones de los jubilados. Ahí protestaron los estudiantes, ahí protestó el pueblo de Nicaragua. Entonces, como no quiere ver ese tipo de descontentos públicos, es la expresión de la gente. Cuando no te gusta algo de un gobierno, o lo dialoga, y cuando los gobiernos no entienden, la gente protesta. Entonces, en Nicaragua no existe el derecho a la protesta, porque ellos la eliminan con balas, represión, y ahora pues con estas amenazas de vigilancia, con estos grupos de espías que tienen, y que ellos se sienten pues honradísimos de ser espías. O sea, ellos se sienten feliz de servirle pues a un par de señores que ya están más para allá que para acá y a su familia, porque ellos no le están haciendo un servicio a Nicaragua, ellos le están haciendo un servicio a la familia dictadora de los Ortega Murillo. Tengo a Lester Alemán para reaccionar un poco sobre esta nueva advertencia que se le hace a los estudiantes. Pues Lester ya se graduó, sigue en la categoría de joven todavía, pero claro, o sea, viene su agrupación, Alianza Universitaria Nicaragüense, aún viene precisamente desde el año 2018, formada desde el seno de una universidad, entre estudiantes, que ya algunos lograron graduarse, otros pues no han logrado, porque tuvieron que salir pues al exilio, fueron encarcelados, el régimen les truncó sus vidas, pero ahora está esta nueva amenaza. Lester, quería pues saber un poco tus comentarios, ¿por qué crees que la dictadura? Yo doy un poco de explicación, ¿verdad? Pero vos como joven que estuviste ahí, fuiste estudiante en ese momento, ¿por qué crees que la dictadura ahora quiere pues esa vigilancia en las aulas de clase y en todos los centros? Muchas gracias, Lucía, por la oportunidad. Quiero antes precisar una puntuación de contexto, y es que la dictadura actualmente, la política de Estado que ha establecido es gobernar desde el terror, gobernar desde el miedo, gobernar desde la coerción. No hay política de Estado enfocado en priorizar temas como de educación, de salud, de desarrollo, de emprendimiento. Hay toda una política alrededor de intimidar, porque Ortega gana el control, pero pierde el poder en 2021. Quiero reafirmarlo que desde el 2018 Ortega pierde el poder, pierde lo que sería el, el, el acervo nacional de al menos la duda de no nombrarle como dictador. Es decir, a partir del 2018, Nicaragua entiende como nación que estamos bajo una dictadura, a pesar de que los tintes vienen marcándose desde el 2006 tras su retorno y la consolidación que hubo en el 2011 y demás. Hoy creo que el tema que nos convoca es este llamado de alerta que hace el régimen. Yo lejos de ver que aquí está una etapa mayor de control, veo que nos abren una puerta que antes estaba cerrada y era revelar la paranoia. Hay mucho terror de parte de la dictadura de considerar de que en las mentes jóvenes del país está incubándose lo que sería la nueva gesta contra su modelo revolucionario. Y lo abro en paréntesis, evidentemente, porque aquí quiero aclarar, por conocimiento de causa, hay oposición en las universidades, hay oposición en los barrios, hay oposición en el mercado, hay oposición en las calles, hay oposición en Nicaragua, por supuesto que sí. Aunque los liderazgos, podríamos decirlo, los liderazgos visibles no están dentro del país, pero dentro del país hay oposición. Hay un fracaso rotundo a la política de terror, de coerción que la dictadura ha establecido. Porque yo quisiera
referirme que cuando Ortega hace este llamado de estar vigilante y sobre todo la orden que le da a estas organizaciones que nos fuiste presentando ahí, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua es una entidad que ha cometido crímenes de lesa humanidad. La Juventud Sandinista es una organización que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Pero estas organizaciones, al momento de recibir la orden de Ortega, lo que la dictadura pasa por alto y lo que estas mismas funciones pasan por alto es que los jóvenes que están ocupando la matrícula actual en las universidades, ya sea confiscadas o las universidades públicas, eran los mismos estudiantes de secundaria que en el 2018 salían a protestar dentro de los centros educativos públicos. Es decir, la oposición, la semilla se sembró en el 2018 y hoy brota. Cualquiera me diría, pero es que ahí estaban los jóvenes en la universidad haciendo un acto. Sí, pero no quiere decir de que ese chavalo al final esté siendo permeado por el discurso de la dictadura. Es decir, si están haciendo un llamado a redoblar la estrategia, es porque la estrategia no ha dado éxito. La coerción al final está siendo un fracaso para el régimen, porque dentro de su fila hay descontento, como también en aquel joven que creció en este ambiente de protesta, de rechazo a la dictadura y sobre todo, pues hay que recordar, niños en preescolar, sobaco peludo, te vas con el trompudo, lo vimos, el pueblo unido jamás será vencido, repitiendo consignas, lo repetían hasta sus propios nietos dentro de la casa. Y luego, estos jóvenes de los colegios públicos del secundaria, por ejemplo, botando la bandera del Frente Sandinista en el Colegio Rigoberto López Pérez, en el Miguel de Reinaga, en el Edgar Albizu, eran colegios donde se supone que habían profesores y que el administrativo era sandinista, pero que el estudiantado rompe el esquema y el status quo. Y estos son los jóvenes que están llegando hoy a las universidades. Es decir, que no ha permeado y no va a permear el discurso porque fueron jóvenes, niños y adolescentes, digamos, que ahora son jóvenes que se han criado y están desarrollándose en un contexto convulso, entendiendo que Ortega es un dictador y que necesitamos salir de la dictadura. Es por eso la necesidad de hacer este llamado casi de urgencia, porque lo que Ortega necesita es blindar todo su frente cuando sabe que dentro del país, en Cuba, un mayor rechazo y hartazgo hacia su figura, por supuesto. ¿Cuál sería ese impacto? O sea, en la juventud, en las escuelas, al sentirse vigilados, ¿cuál crees vos que puede hacer ese impacto realmente? En Nicaragua la gente se ha sabido manejar, y esto es histórico, esto no lo dice, no es nuevo. No lo inventé yo. Así. El nicaragüense se sabe manejar, sabe que hay una dictadura en los somocistas, se manejaban, y andaban callados algunos. En la dictadura de los sandinistas de los 10 años de oscuridad, que les llamó el Papa, también se sabía manejar, unos en silencio y todo, votaciones, y ahorita la misma gente se sabe manejar, porque claro, ellos mismos te dicen, saca la bandera, te echo preso. Entonces la gente que va a hacer en estos momentos, yo no voy a sacar una bandera, va a decir, pero no es que esté a favor de esa dictadura, ¿ves? Porque ellos dicen, estamos en paz, entonces yo no sé cuál es la paz, entonces es que es un discurso, Lester, súper contradictorio. Hablan de paz, dice que todo está bien, que el país crece aceleradamente, que no hay, dice doña Rosario que fracasaron en la pobreza. Un día dice que fracasaron, otro día dice que avanzan, otro día dicen que no los han dejado avanzar, otro día avanzan, busca culpable. Entonces, ves discursos cambiantes. Entonces, ¿cuál es el impacto crees vos que vaya a tener esta medida de espionaje y de vigilancia? Pero aquí está claro algo. Los espías están dando su cara, ahí están. Yo creo que dentro de todo, si fuese Daniel Ortega o Rosario Murillo, estaría preocupado, porque el nicaragüense sabe usar y vestir de máscara. Sabe perfectamente el comportamiento que era estar no siendo tontos y aparentarlo, a jugando a ser vivo, creyendo ser tonto. En la lógica de que yo concuerdo plenamente en el sentido de que la gente no es
y con todo respeto, evidentemente, pero no es estúpida. Es decir, nadie va a salir en este momento a mostrar una protesta, a mostrar un desacuerdo, cuando todos los espacios han sido cooptados, evidentemente, y donde el costo es cárcel, desaparición, porque no es una cárcel viviéndose como un régimen carcelario normal, es un régimen carcelario de excepción porque se basa a través del secuestro y de la desaparición de preso. En esta lógica, dentro de sus filas hay gente que hoy está ocupando el show mediático cuando en el 2018 hay evidencias que estuvieron presentes en las distintas muestras de protesta contra la dictadura. Entonces, aquí fracasa una y otra cosa, la estrategia de coerción y dos, la estrategia que tienen para vender la dictadura como un nuevo modelo, porque dentro de la juventud como tal no permeó, porque muchos jóvenes decidieron abandonar el país, forzados evidentemente por la dictadura a tener que buscar nuevos horizontes y demás, y otros han permanecido en el país, pero rechazan, por ejemplo, la matrícula en las universidades confiscadas, rechazan empleos en lo público y están buscando cómo sobrevivir dentro de espacios un poco más privados, lo que le generaría menos compromiso con el régimen. Ante este sentido, cabe destacar que la dictadura, insisto yo, en el fracaso de su política de coerción, al verlos que en los preescolares, en los colegios de primaria, privados, y esto es de escandalizarse, han obligado a que los niños que apenas están aprendiendo las vocales carguen la bandera roja y negra o se vistan de rojo y negro o generen una adulación hacia Sandino y hacia la figura de los que hoy han cometido crímenes de lesa humanidad que se entornizan. Es decir, ante la dictadura bicéfala que aterra a Nicaragua, a estos niños menores de edad se les ha instrumentalizado partiendo de colegios privados. Esto, es que ni Somoza se atrevió a ese nivel de intentar captar espacios a cualquier costo por revelar, por ventilar un cierto nivel de respaldo. Entonces, no es suficiente con el trabajador del Estado que ya está harto de la coerción, de la manipulación, del adoctrinamiento y sobre todo del control, que ahora van hacia las nuevas generaciones. Aquí hay un fracaso. No vemos a los nietos ir a una marcha, pero están obligando a que los niños sábado a sábado de los colegios privados y públicos que no tienen aún conciencia, que apenas están aprendiendo a conocer los números, a explorar el ecosistema, tengan que cargar colores que ni por cerca identifican. Son estos mismos niños que han crecido bajo el terror de la mano de la policía, porque estos mismos niños están escuchando noticias, están escuchando las conversaciones que sí se dan en privado en las familias y que al final muchos padres sienten el rechazo de que sus hijos ahora, además de ellos, tienen que ser manipulados. Entonces, aquí es donde veo, claro, es un momento para denunciarlo, el nivel de adoctrinamiento que se están cometiendo en los preescolares y en las escuelas de primaria, como también en la secundaria. Yo vengo de la educación adoctrinada. A mí me obligaban a cantar el himno del frente, a mí me obligaban a cantar el himno de la alfabetización porque estudié en un colegio público y con dignidad lo digo. La Universidad Centroamericana UCA a mí me permite abrir mis pensamientos, mi conocimiento y sobre todo alcanzar el máximo valor humano, el criterio. Y ¿Cómo te digo, fuerza va a tener ese adoctrinamiento? Porque los tiempos han cambiado. claro, En la década de los 80 no había internet, era solo lo que ellos decían y por allá alguna noticia, todo era más controlado, los medios y todo, era lo que ellos decían. Pero ahora tenés el internet. Un niño anda aquí, le sale un TikTok de 100% noticia, o un TikTok de la gente que estamos afuera, o un Facebook, la gente se pone a revisar Facebook, las noticias que le llegan al alcance de su mano, ¿verdad? Entonces, yo creo que, a ver, ¿qué tanto impacto va a tener eso cuando un ser humano en estos tiempos recibe un montón de información y no es solo una información única como la recibían en los años 80, donde no existía pues el internet y era un país también cerrado? aquí ya no es el tiempo de las cartillas, que es el tiempo de la expansión del conocimiento.
Y ahora que se supone que ellos están haciendo los lineamientos a través del Ministerio de Educación de generar una forma, una forma de aprendizaje más digitalizado, genera evidentemente mayor acceso de ese menor de edad, por decir algún tipo de más generalidad en edades, de acceder a fuentes de información que no son la dictadura. Cabe destacar que siento que llevar a los niños a una marcha lo que hace es provocar cansancio, pero no hay, como lo hubo en el 80, un intento de lavado de cerebro un poco más dirigido. Se está hablando, por ejemplo, de que los maestros tienen que forzar a los niños a escribir cartas, generar poesía, participar en algún tipo de concurso donde haya oda a la dictadura, donde haya sobre todo culto a la personalidad de los dictadores, pero no es tan permeable como sí llevar un adoctrinamiento un poco más a cuentagota, ¿no? Darle seguimiento, que evidentemente que es lo que ellos posiblemente quisieran hacer, pero saben que los contextos son diferentes, en el sentido de que estos niños también están expuestos al Internet, están expuestos a que en alguna parte de sus familias representadas, algunos de sus familiares han tenido que emigrar por culpa de la dictadura o por falta de acceso a empleo, lo que genera un tipo de conversación que ese niño está escuchando. Y hay que recordarle, sobre todo a las familias nicaragüenses, que la primera escuela está en casa. Una cosa es lo que puedan hacer de manera extracurricular dentro de los centros de estudio y otra es la que puedan recibir de parte de sus padres. No veo que los niños puedan tener a 100% el conocimiento de la dictadura. Vemos que ellos están intentando hacerles ver el canal 6 del Estado para supuestamente afianzar sus conocimientos, pero son conocimientos de una u otra cosa de manera adoctrinante, pero no veo que tenga el resultado que ellos esperan. Uno, por la globalización, porque Nicaragua no es una isla. Dos, por las realidades de la familia. Muchas familias han sido divididas por la dictadura, lo que genera que ese niño en algún momento tenga rechazo hacia la dictadura y crezca con él. Y otro 100 pesos es que aquí haya un condicionante donde a estos jóvenes en algún momento se les ha prometido algún tipo de incentivo para poder cargar una bandera, para poder participar en alguna actividad o para al menos poder hacer la guatusa, pues como popularmente lo decimos, pero no quiere decir que la estrategia funcione. Y creo que esto pues, es básico porque si no, no viéramos al régimen en ese nivel de paranoia, a tal punto que la conspiración que mencionaba al inicio sobre el grupo de WhatsApp de Carlos Fonseca Amador Jr., por ejemplo, eran varios de estos jóvenes que habían crecido en las universidades creando grupos de conversación alrededor del apoyo hacia el régimen de Ortega y que llega un momento en el que lo comienzan a cuestionar. Entonces, dentro de sus filas no termina de permear el discurso de sedante que Ortega se tira cada vez que aparece y menos la alocución diaria de Rosario Murillo. No quiere decir que estos jóvenes estén escuchando a Rosario todos los días y que se esté viendo este momento, porque aquí hay que desengañarlo, hay que aprovechar los espacios de 100% noticia para desengañarlos, porque sé que la audiencia, ellos se conectan a ver eh, lo que pasa. Y es que no estás en el tiempo de Hitler a través de la manipulación de la radio. Es decir, solo había una fuente de información. Hoy está el acceso de la información, está en las manos de los nicaragüenses. Entonces, ese control no lo tienen tan cerrado, por más que tengan control en la calle, por más que los secretarios políticos anden ahí echándote el ojo, pero lo que pasa dentro de la familia aún no llegan a penetrarlo. Entonces, ahí es donde va permeando el descontento y el desacuerdo hacia el régimen, lo cual veo que su estrategia de control, coerción y manipulación está fracasada. Bueno, estamos hablando de este tema surgido precisamente del 19 de julio. Daniel Ortega, que reapareció, cojeando ya visiblemente más lento, esa forma de caminar prácticamente, ¿verdad? Nosotros aquí hemos tenido una voz bastante autorizada que es el doctor Richard Sáenz. El doctor Sáenz conoce a la familia Ortega Murillo porque estuvo en el MINSA, le tocó hasta el año 2018 pues atenderlos, en particular a Rosario Murillo,
tiene su fuente y tiene pues ahí gente, ¿verdad?, que todavía le informa. Creo que es el único médico nicaragüense que se atreve a hablar de la salud de Daniel Ortega. Su deterioro es bastante visible y nos ha dado pues bastantes pistas, Lester, sobre el tratamiento que está recibiendo, porque Ortega, aunque Murillo lo quiera hacer inmortal, Superman, o tratarlo de glorificar, es un mortal, ya, es un mortal, es un ser humano. Y aquí lo hemos dicho bastante 100% noticias para desmitificar, ¿verdad?, esa figura que de alguna manera ellos han venido vendiendo como que nunca se va a morir, ¿ya? Pero le va a llegar, esto es en cualquier momento. El diagnóstico que se ha dado es de una persona que prácticamente pasa entre 3 a 4 días a la semana haciéndose que es insuficiencia renal crónica en fase terminal, ya pues en una fase 5, y prácticamente se hace la diálisis de 3 a 4 veces a la semana. Yo he hablado con algunos pacientes que se practican, tienen esa misma lógica, esa misma dinámica, y eso es espantoso, te voy a decir, o sea, porque hay gente que yo he hablado con ellos. Y llega un momento en que se sienten tan debilitados, y la característica que me hicieron también del mismo análisis, ¿verdad? Un enfermo de este caminar de Ortega es eso. Así me he sentido yo. Y llega un momento que hasta en el silla de ruedas, ¿verdad?, los tienen que trasladar para hacer la diálisis. Entonces, lo que pues lo visual, obviamente el deterioro, y está también la voz médica que acá en 100% Noticias sí le hemos dado crédito porque es un médico, ¿verdad? Yo creo que a los médicos que te ha tenido pues mucha información el doctor, y todo lo que ha dicho se ha venido. Y él dijo, se va a deteriorar más, se deterioró más desde la última entrevista hasta la actual. ¿Cómo, verdad, ves vos, verdad, estos gritos desesperados de Ortega diciendo el 19 de julio que toda Nicaragua era Daniel? O sea, se sintió eso se le interpretó como la despedida. Y despidiéndose, y aún enfermo, ordena hacer esta vigilancia. ¿Cómo interpretaste vos, verdad, esa último llamado que hace Ortega a su militancia? Creo que el primero en desmitificarlo fue Juan Carlos Ortega Murillo, el hijo de esta pareja, cuando escribió aquella carta que decía cuando Daniel falte. Motivo por el cual Juan Carlos Ortega desaparece de la palestra pública. Porque desmitifica lo que bien usted decía, que a partir de 2018, Rosario Murillo acelera la creación de todo un mito del invencible y el inmortal alrededor de Ortega. Evidentemente, creo que todo, un secreto a voces en el país, sabe que no va a ser inmortal, que en cualquier momento pasa y que yo veo que en cualquier momento, si llegase a pasar, Rosario Murillo va a intentar ocultarlo y lo van a hacer a como lo hicieron con Chávez, en un momento en el que ellos creen que ya es propicio, donde ya se prepararon las condiciones para ese título que puso su propio hijo cuando Ortega falte. Pero la forma en la que llegó, en la que se presentó una interpretación del lenguaje corporal de Ortega del 2025, exactamente de este 19 de julio de 2025, es un Ortega donde ya le pesa la edad y le pesan los crímenes de lesa humanidad, y además de eso, pues los padecimientos que aseguran tener. En esta lógica, yo me concentro un poco más en ese viroteo que dio para arrancar su alocución. Creo que es una búsqueda incesante de hacerle ver al país que, al igual que Sandino, él va a estar en cualquier palmo del suelo, de la tierra, es decir, crearlo casi omnipresente, y sobre todo atraer hacia el ciudadano de cierta medida. Quiero hablarlo desde la lógica de ellos, no es que me interpreten que pienso así, pero atraer en el ciudadano una pizca, una picacha de
de lo que es Ortega, de lo que va a ser Ortega en cada uno de nosotros como nicaragüenses. Y esa es la lógica de la que se presenta ese 19 de julio. Pero cabe destacar que yo sí considero de que esto es una forma de dejar un testamento. Mi primera impresión cuando Ortega dice todos somos Daniel, y lo dice él propiamente, lo dice él, el caudillo lo deja reafirmado, es una forma de dejar un testamento consciente sobre todo, Lucía, en las fricciones que hayan dentro de la estructura dictatorial al momento que él falte. Él tiene que dejarle una especie de salvaguarda, de testamento, y sobre todo haberlo dicho él a quien vaya a heredar, es decir, el trono. Pero cabe destacar que aún Ortega, en esta imagen tan deplorable que tenemos de él, es un Ortega narcisista, de cierta medida, porque no considera de que haya otra persona que pueda llenar sus zapatos. Es ahí donde ves también una crisis dentro de la dictadura, porque si bien el modelo es de sucesión dinástica, Rosario Murillo, los hijos y demás, aún Ortega no está claro de que si alguien va a poder sucederle, en el sentido de que aquí, como lo hemos repetido hasta la saciedad, la oposición no tiene claro, lo ha mencionado, Daniel Ortega es la especie de ángulo giratorio, de eje giratorio, perdón, de la mística revolucionaria. Y el sandinismo histórico lo identifica a él, pero Rosario Murillo no va a dejar de ser la esposa de Daniel, la mujer de, no pasa a llenar el valor simbólico, místico que hay alrededor de Ortega para el sandinismo histórico. Y esto evidentemente es una crisis interna, además de la crisis de salud que él puede estar experimentando, ella también con la edad y con la condición que se le ve cada vez que aparece, hay también una crisis de sucesión. Y Ortega lo revela en el momento que dice todos somos Daniel, una especie de testamento, pero es un testamento un poco más hacia sus bases, como para decirle todo el que venga, todo el que se sienta, todo el que me apoye, el que me respalde, tiene una parte de mí, una forma de entregarse, casi viéndose él como el Salvador, el Redentor. Es toda una construcción del caudillo alrededor de él, de que todo está alrededor de él, pero que en este momentum político genera una crisis dentro de la dictadura. Me baso en ese testamento que repitió y repitió muchas veces, haciéndolo sentado. Luego salen pues Sí, otro, él hace pues ese testamento, perdón, lo que vos contabas de Juan Carlos Ortega, pues algo político. Yo te estaba hablando también de lo que hemos visto, ¿verdad? Y la parte médica, pues que aquí claro, nosotros le hemos dado duro y se ha se ve el deterioro, claro, desmitificado eso de que, y le hemos dicho a Rosario Murillo, o sea, la salud de Ortega, ¿verdad? Se tiene que no tiene que dejar de ser un secreto de Estado. La totalmente. salud de cualquier, ¿verdad?, que esté ahí en el poder, ellos lo están usurpando. Incluso la salud de usted, doña Rosario. Usted, ¿verdad?, tiene que explicar pues todo su problema de dentadura, si está demasiado delgada, se ve deteriorada, todo eso lo tendrían que explicar. Pero como ellos se creen la divinidad Dios, entonces nadie más, o sea, no pueden saber. Entonces la gente sí tiene derecho a saber, ya, y no es que seamos metidos, metiches ni sobrados, es el derecho a saber. Al final, pues ustedes están ahí usurpando un poder. Entonces, desde ese punto, ¿verdad? Nosotros lo hemos remarcado muy bien y lo hemos estado repitiendo y repitiendo y realmente haciéndole conciencia a la gente que este tema es normal en cualquier país del mundo. Lo hemos explicado aquí en Estados Unidos, yo le he dicho varias veces que es un tema que se maneja con transparencia, el tema de la salud de el presidente Trump, el presidente Biden, aquí se hacen chequeos, lo tienen que dar a conocer, están obligados. Pero en Nicaragua todo lo manejan, como ellos se creen Dios, a ellos nada les pasa, ellos no van al, no, no orinan, no defequen, no van al baño, o sea, Claro, o sea ellos no se creen humanos, que no pueden morir, ya, porque ellos en su consigna loca que se han tenido, que es de los muertos que nunca mueren, muerto está,
O Así sea, es. y desde el punto de vista cristiano, resucitar si vos aceptaste a Jesucristo como tu único Salvador, como principio cristiano y de fe, ¿verdad? Pero bueno, nosotros hemos remarcado pues de esa manera que este tema, como lo estoy hablando con vos, Lester, debe ser algo pues normal hablarlo e informarlo. Y para que lo tengan en cuenta, el arrepentimiento se puede dar hasta en el último momento, pues. Esto es porque nos van a ver. En el último momento se pudiesen arrepentir, como principio cristiano. Pero dentro de esto, evidentemente, se ve el deterioro. Creo que la información de salud de cualquier mandatario es información pública, debe ser información pública, están en el deber de. Lo que pasa que esto desconstruiría lo magnánimo que hay alrededor de y lo ven como una debilidad. Al final, tal vez lo miden como, por ejemplo, el único que guarda este nivel de sigilo es Putin o Kim Jong-un, porque lo venden como debilidad ante sus adversarios. Ortega, en la especie de prohibir todo, sabemos que en Nicaragua no hay acceso a la información. El artículo 66 siempre fue pisoteado, siempre se prohibió el acceso a las fuentes de información, y la lógica de ello es evidentemente el hermetismo. El hermetismo les permite controlar de cierta medida este tipo de información que le hace ver mortales, y sobre todo que traería, y aquí tengo que decir algo, Lucía, que triste, es que vos sepas que todo un país está expectante en cualquier momento que te muras, pues. Es decir, aquí Ortega desaparece y todo el mundo prácticamente a generar conversación alrededor, pero en función de que ha muerto, de que va a morir. A la vez, yo una vez lo dije, qué arrecho es que alguien esté esperando que vos te muras. Y hablo de todo un país. Eh, y ahora ellos lo saben, es decir, que ellos están conscientes de que está girando en torno a ellos muchos padecimientos de salud, las expectativas que hay alrededor de eso para un proceso un poco más también político, y se llevan y se ganan también el hermetismo. Pero tener que aparecer, imagínate, un 19 de julio en estas condiciones, lejos de ser chisme, como la señora lo decía, o de querer saber uno, al final, por los rayos, por el alba rayamos el día, pues, es decir, como están apareciendo en público, la incapacidad que tiene Ortega en algún momento de conectar el discurso que antes lo daba de pie, lo daba arengando un poco más de masa, se disponía a saludar a personas que estaban en algún momento relativamente cerca. Ortega caminaba un poco más rápido, descendía más rápido, es decir, todo esa degregación, perdón, ese retroceso que ha tenido Ortega en su salud es evidente, pues, no se puede ocultar, y no sabemos hasta qué momento lo van a terminar de ocultar, pues como lo hicieron con Chávez, por ejemplo. Sí, ¿qué está haciendo la oposición para ese escenario? La muerte de Ortega es en cualquier momento, así es, en cualquier momento. ¿Qué acción concreta, cómo está organizada la oposición en este momento ante ese escenario? Yo creo que aquí, salvo todo, puede que otros estén de acuerdo, aquí no hay que estar en función de la muerte de Ortega, sino en función de lo que pueda pasar, tanto en función, en el escenario de muerte de Ortega, o formas de generar presión internacional suficiente como para establecer una mesa de negociación. Es decir, la salida política de Nicaragua no únicamente puede girar en torno a que si Ortega muere o no, porque entonces nosotros estaríamos siendo un poco confiados con el proceso de la naturaleza, y no podemos estar actuando así si somos oposición. Aquí, en función de Yo mayor te presión. pregunto, yo te pregunto este escenario, porque yo ya les he preguntado de los otros Claro. escenarios, pero estamos en un escenario concreto, ¿verdad? En este escenario, porque todo el cuadro político, ¿verdad? Cambia. Rosario Murillo sube, su hijo Laureano va a ser presidente también, ella se le puede ocurrir poner a sus otros hijos como vicepresidentes, a sus nietos también, entonces, ¿va a ser sostenible eso? A ver, aquí hay un quiebre,
Sí, no, ya hablando del escenario, aquí va a haber un quiebre, evidentemente. Y hablo un quiebre, no sé a qué nivel, es imponderable a qué nivel va a ser, pero sí hay una ruptura del status quo, porque falta el caudillo, falta el líder, falta la representación simbólica para ese sandinismo histórico, que es lo único que puede sostener actualmente al Estado. Rosario Murillo por eso está forzando muchos cambios, porque todos esos cambios que Rosario Murillo está haciendo actualmente deben verse como si fuese entre Daniel Ortega y ella que están haciendo ese tipo de cambios, por ejemplo, mandando a algunos a casa por cárcel, mandando a retiro dentro del ejército, haciendo limpieza dentro del sistema judicial. Es decir, todos esos cambios bruscos, si Rosario Murillo los hiciera en ausencia de Ortega, podrían ser el detonante para que arremetan contra ella dentro del mismo sandinismo. Así que por eso es que Rosario está apresurada haciendo cambios que se verían un poco radicales si Ortega estuviera faltando. Creo que la más urgida en este momento de preparar todo para su asunción, ella, no veo que sea en condiciones tranquilas, no veo que se sostenga de forma tranquila, pero dentro de los análisis que nosotros hemos hecho y que puedo yo compartir, porque casualmente lo estuvimos discutiendo, es que dentro de la constitución que ellos mismos elaboraron, que ellos mismos diseñaron, es un traje a su medida para que Rosario Murillo tuviese algo que nunca iba a poder hacer a través de la vía natural de llegar a ser presidente, nunca lo va a lograr a través únicamente de la imposición, es que la constitución no está diseñada para que nadie más asuma la máxima representación de la copresidencia. Ni Gustavo Porra, ni sus hijos. Entonces, dentro de esto hay un quiebre que creo que es más de envergadura familiar, porque a pesar de que hicieron este texto, a pesar de que nace visionando un modelo de sucesión, los copresidentes establecidos no tienen forma de ser, ¿cómo diría yo la palabra? Reemplazados. Entonces, no hay vía, como sí la vi en la constitución anterior, donde el vicepresidente asume y todo el mundo va corriendo en ausencia de. En esta nueva constitución no hay forma de sustituir al copresidente que falte. Entonces, los hijos, de cierta medida, están, al igual que Gustavo Porra y cualquier otro adepto, están en un laberinto, ya sea por la imposición. A ver, al final ellos se pueden sacar cualquier ley y pasa. Pero como se diseñó, tal parece que Rosario pretende quedarse con todo el botín. Y esto genera, de cierta medida, a la oposición una activación. Y en el sentido de activación para que, acompañado de la comunidad internacional, ante el quiebre que está enfrentando la dictadura, se tienda lo que sería una forma de negociar en medio del terremoto que puede generar la muerte de Ortega, generar en esas condiciones una forma de ponerles una escalera y cómo se bajan del poder, asumiendo evidentemente que la oposición aún está fuera del país, que no hay forma de entrar de manera legalizada, porque evidentemente ellos han controlado totalmente el país. Entonces, por eso es que yo insisto siempre en la necesidad de acompañarse de la comunidad internacional, porque es la que en estas circunstancias, ante un desenlace, la muerte de Ortega X, oye, es un imponderable, repito, pero generando la presión necesaria económica, que no han tocado las válvulas que deben tocar. El ejército sigue cómodo en su forma de captar recursos, de seguir generando inversiones. Hay muchos empresarios testaferros que son parte de los prestanombres de la dictadura, que no se han tocado ese tipo de válvulas. Mientras no generen esa asfixia económica, la dictadura, evidentemente, así sea Ortega, así sea Rosario, o sea uno de sus hijos, no prevé establecer una mesa de negociación. El interés que hay detrás de ellos es económico y pasa evidentemente por el poder absoluto. Y ante eso es que la oposición necesita ese acompañamiento de las fuerzas reales de la comunidad internacional, no de sus comunicados, sino de las fuerzas reales que pueden ejercer en los flujos económicos para que la dictadura sea asfixiada y de esa manera prever lo que sería una mesa de negociar la salida. Gracias, Lester, por haber estado acá con nosotros. Un abrazo, muchas gracias. Lester Alemán,
líder juvenil de la organización AUN. Puede seguir siempre el contenido de 100% Noticias en nuestro sitio web ciennoticias.tv, también en nuestro canal de YouTube, 100 Noticias Nicaragua. Vaya también a nuestra cuenta de TikTok, ¿verdad? Yo les hablo de todos estos porque entre más reproduzca usted, pues ahí nos ayuda con la monetización. El Facebook también nos genera pues una monetización y gracias a ellos pues podemos seguir haciendo nuestro trabajo en este destierro forzado que nos tiene la dictadura Ortega Murillo. Descarguen nuestra aplicación móvil de 100% Noticias para que no le bloqueen la información. Ahí esa aplicación no podrían bloquearla en estos momentos y por eso nosotros hicimos pues este esfuerzo para que la información le llegue a la población aquí en su celular, en sus manos a través de nuestra aplicación móvil de 100% Noticias. Por su atención, muchísimas gracias. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.